todos en esta hora. Dice el Evangelio según Marcos en el capítulo 4, versículo 26. Marcos 4, 26 dice el Señor Jesucristo, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Esa es una hermosa parábola que habla precisamente acerca del reino de Dios y cómo crece el reino de Dios. Y es una parábola que solamente encontramos en el Evangelio de Marcos, pero es un buen complemento de la enseñanza que el Señor da en la parábola del sembrador, ¿verdad? Se complementan mutuamente. Pero ¿de qué trata esta parábola? ¿Cuál es el énfasis de esta lección? Bueno, hay algunas cosas muy importantes que podemos aprender aquí de lo que el Señor está enseñando a sus discípulos. La lección se titula El crecimiento de la semilla. El crecimiento de la semilla. ¿Y qué podemos aprender de esta bella parábola? Sencilla, muy práctica, muy entendible. Bueno, una cosa que podemos aprender es la necesidad de sembrar la semilla. La necesidad. ¿Por qué? Dice otra vez el versículo 26, así es el reino de Dios, así es. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Así es el reino de Dios. Hermanos, en esta parábola podemos ver a un hombre que va y siembra la semilla en la tierra. Para los hermanos que tal vez tienen un poco más de experiencia en el trabajo del campo, ustedes saben que no es una tarea sencilla, no es un trabajo fácil. Se dice que aquí en este país mucha gente no le gusta el trabajo del campo y por lo general contratan gente de otros países, de México, de Centroamérica, para venir a trabajar en las labores aquí porque es un trabajo duro, es un trabajo pesado, es un trabajo difícil, es un trabajo que implica mucho esfuerzo, sacrificio. Bueno, dice aquí la palabra de Dios que este hombre va y siembra la semilla en la tierra, va y echa la semilla en la tierra. Es un hombre, hermanos, que aunque sabe que no es una tarea sencilla, él está consciente de que es su responsabilidad. Es su responsabilidad, es su trabajo, es su labor. Y consciente de que es su responsabilidad, él va y siembra la semilla. Cumple con lo que debe de hacer. Hermanos, el primer paso para levantar una cosecha es la siembra. Es la siembra. Si no hay siembra, tampoco habrá cosecha. Tampoco habrá. Puede un hombre tal vez tener mucha semilla. Puede un hombre tener su granero lleno. Pero para que esa semilla produzca, necesita ser llevada a la tierra. De lo contrario, ahí guardada, pues no va a trabajar, no va a producir. ¿Por qué el Señor hace referencia a esto en relación al reino de Dios? Bueno, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Hoy en día, hermanos, Cristo ha puesto en nuestras manos esa semilla. Y esa semilla es el Evangelio. Sí. Esas semillas son las buenas nuevas de salvación. Y para que el Evangelio trabaje, para que el Evangelio produzca frutos, es necesario sembrar esa semilla en el corazón de las personas. El corazón es la tierra. Y esa semilla llamada Evangelio debe ser puesta en el corazón. Para que pueda trabajar, ¿sí? Para que pueda hacer lo que le corresponde. Nuestro trabajo simplemente es ponerla allí. Almacenarla, hermanos, en nuestro granero simplemente no es suficiente. No lo es. Podemos tener mucha semilla, podemos tener mucha palabra, podemos tener mucho conocimiento, pero almacenado nada más, hermanos, no es suficiente. No lo es.
En los ranchos, por ejemplo, hay personas que siembran la tierra, ¿verdad? Y levantan la cosecha y almacenan la semilla. Y tienen ahí guardados los costales de maíz, de frijol, etcétera. Ahí está la semilla. Y de ahí comen, ¿verdad? De ahí comen y es lo más lógico. Y es necesario. Pero también saben que esa semilla, además de usarla para comer, también deben de utilizarla para sembrar. Para sembrar. Nosotros, hermanos, continuamente nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Continuamente. Y nos exhortamos unos a otros y continuamente decimos, hermanos, necesitamos estar estudiando la palabra de Dios, necesitamos nosotros alimentarnos para poder estar fuertes. Excelente. ¿Sí? La palabra cumple ese propósito, esa función en nuestro espíritu, en nuestra alma. Y estamos aquí reunidos y venimos con hambre de la palabra. Y queremos oír un buen sermón, un buen estudio, y queremos alimentarnos y salir de aquí edificados. Todo eso está muy bien. Y tenemos estudios en los hogares con ese mismo propósito. Todo eso está muy bien y hay que procurarlo. Pero esa misma palabra, esa misma semilla con la cual nos alimentamos, también debe ser utilizada, hermanos, para sembrar. Así como nosotros la recibimos y nos beneficiamos de ella, también debemos nosotros ponerla en el corazón de las personas. Dice aquí, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Semilla. ¿Es bueno alimentarnos continuamente con la palabra de Dios? Sí, es bueno, pero también es necesario predicarla a toda persona. ¿Es bueno, hermanos, aprender? Sí, pero también es bueno enseñar. ¿Es bueno, hermanos, comer la semilla? Sí, pero es necesario también sembrarla. Debemos primeramente alimentarnos para poder tener la fuerza y la capacidad de hacer el trabajo. Pero una vez que nos alimentamos, también nos corresponde el esparcir, el sembrar, el poner esta semilla en la tierra. Dice ahí el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 9 y versículo 16. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Dice, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ese evangelio es la semilla. Y todo cristiano, hermanos, debiera de tener el sentir del apóstol Pablo. Todo cristiano. De hecho, los hermanos, toda la iglesia en Jerusalén, cuando viene la persecución y viene Saulo de Tarso asolando a la iglesia, dice que todos fueron esparcidos. ¿Sí? Pero ellos iban sembrando la semilla, anunciándola. Es decir, no fue algo propio simplemente de Pablo, todos los hermanos lo hacían. Eso era algo que distinguía, que caracterizaba al cristiano, aun cuando les prohibían y aun cuando los perseguían por ser cristianos, como quiera, eso no callaba la boca. A donde quiera que ellos andaban o iban, hermanos, ellos hablaban el evangelio. Sí. Y eso debe de suceder en el reino de Dios. Todos los que formamos parte de ese reino tenemos esta responsabilidad y este trabajo que hacer. Pero ¿qué más nos enseña esta parábola? En el verso 27 dice, y duerme y se levanta de noche y de día. Este hombre va, echa la semilla en la tierra y después duerme y se levanta de noche y de día, según corresponda. Hermanos, una lección muy interesante es precisamente la actitud de la persona que siembra la semilla. ¿Cuál es la actitud? Después de que él ha hecho su trabajo, después de que él va y pone la semilla en la tierra, dice aquí la escritura, él simplemente se va a su casa. Se va a su casa, duerme de noche y se levanta de día. Va, descansa,
y se levanta y continúa con sus labores. ¿Qué podemos notar en la actitud de este hombre después de haber sembrado la semilla? Podemos notar en él tranquilidad. Podemos notar en su carácter serenidad, paciencia y confianza. ¿Sí? ¿Sí lo puede percibir? Es decir, que este hombre, hermanos, no está angustiado, no está preocupado, no está, hermanos, él desesperado, pensando en qué va a pasar con esa semilla que él ha sembrado. No está así. Él va y se duerme tranquilamente y al otro día se levanta y hace lo que le corresponda en ese día. Sí, hermanos. Este hombre, no crean que le quitó el sueño. No crean que se pasó la noche en vela pensando que irá a pasar la semilla. Con la semilla se la habrán comido los pájaros, habrán salido las malas hierbas, pensando en si va a brotar o si no va a brotar. Él no está pensando en esas cosas. Él simplemente va a su casa y se duerme tranquilamente después de haber hecho lo que le corresponde. Sí. Al día siguiente, hermanos, al levantarse, no va corriendo al campo para desenterrar la semilla, para ver si ya empiezan a brotarle las raicitas. No hace eso este hombre. Él simplemente continúa su trabajo, simplemente continúa sus actividades. Dice, duerme, se levanta de noche y de día. Duerme de noche, se levanta de día. Así y nada más. Sin lugar a dudas, este hombre nos enseña una gran lección. Nos enseña que hay que tener fe, hay que tener confianza, hay que tener esperanza. Cada uno de nosotros. Al hacer este trabajo, estas cosas son indispensables en nosotros, en nuestro carácter. Son básicas. ¿Recuerda usted aquel hombre, por ejemplo, enemigo, que en la noche va y siembra semilla, sí, pero de cizaña en el campo? ¿Recuerda? Ese hombre, dice la Escritura, que viene en la noche, siembra la cizaña y se va. Y se va. Sí. Ese enemigo sabía que ya había hecho su trabajo. Y lo demás iba a venir por consecuencia. Estaba tranquilo. Nuestro trabajo no es sembrar cizaña en el corazón de las personas. Nuestro trabajo es sembrar el Evangelio y nada más. Y nada más. Para hacerla crecer, para hacerla germinar, para hacerla producir. Hermanos, no tenemos nosotros que preocuparnos, porque ese no es nuestro trabajo. Eso no nos corresponde a nosotros. Ese es trabajo de Dios. Ese es trabajo del Señor. Nunca podemos forzar las cosas, no, porque no nos corresponde. El crecimiento, hermanos, en el corazón no va a depender ni de usted, ni de mí, ni de nadie. El crecimiento de esa semilla es algo que le corresponde solamente a Dios, depende de Dios y nada más. El apóstol Pablo, él predicaba el Evangelio, sembraba la semilla y había muchos hombres que lo hacían. Y él dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Bueno, los dos eran siervos de Dios y predicadores del Evangelio. Y dice aquí Pablo, servidores por medio de los cuales habéis creído. Quien predica la palabra, hermano, simplemente es un portador de ella y es un instrumento de Dios, es un siervo de Dios para sembrar y nada más. Y es lo que hacía Pablo y lo que hacía Apolos. Y dice aquí, hermanos, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. La cosa más importante en este proceso, hermanos, no es tanto el que siembra y el que riega.
Ese es nuestra labor, es nuestro trabajo, es nuestro deber y debemos de hacerlo con mucho gusto. ¿Sí? Pero lo más importante lo hace Dios, y es hacer que esa semilla crezca. ¿Sí? Es hacer que la semilla crezca. El crecimiento lo ha dado Dios. A veces nosotros, por ejemplo, sembramos en casa plantitas o arbolitos o lo que usted quiera, y puede sembrar tal vez 10 a la vez, y usted puede notar que hay algunos que se desarrollan más que otros, y unos van más bonito que los otros, y dice, pues los sembré igual, los sembré el mismo día, los cuido igual, a todos les arreglo la tierra, los riego constantemente, les pongo sus vitaminas. ¿Y por qué unos desarrollan más que otros? Bueno, simplemente porque nosotros sembramos, regamos, pero el que da el crecimiento es Dios, no nosotros, no nosotros. Y es lo mismo, hermanos, en cuanto al Evangelio. ¿Por qué en algunas personas nosotros podemos ver que hay una respuesta más pronta o hay un desarrollo más rápido, y en otras más lento, y en otras simplemente, hermanos, no crece? Bueno, hay muchos factores, pero otra vez, nuestro trabajo, hermanos, nuestro trabajo es sembrar la semilla, regar tal vez como lo hacía Apolos, pero tenemos que estar confiados, tenemos que estar tranquilos, tenemos que tener fe, tenemos que tener esperanza en que Dios hará el trabajo que le corresponde. Sí. Eso es algo muy importante que nos enseña aquí el Señor Jesucristo a través de esta parábola. Pero otra cosa también que podemos notar es que muchas veces nosotros ignoramos la obra de Dios. Ignoramos. Porque dice el versículo 27 en la segunda parte, dice, y la semilla brota y crece. Note usted, dice, sin que él sepa cómo. El hombre que fue y echó la semilla, ese hombre que va a su casa y se duerme y se levanta al siguiente día, dice aquí que después la semilla brota y crece, y ese hombre no sabe realmente cómo es que esto sucede. Y es que, hermanos, los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Así como hay de diferencia entre los cielos y la tierra, así los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. ¿Cómo actúa Dios, hermanos? ¿Cómo actúa para que el Evangelio produzca y trabaje en el corazón de una persona? ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos, obra Dios? ¿Cómo puede orquestar las cosas Dios para que ese mensaje que ha sido predicado pueda dar fruto? Bueno, no lo sabemos. Dios utilizará los medios que Él crea convenientes. Dios, hermanos, obrará de una u otra forma para hacer que esa semilla pueda producir. Pero es Dios quien lo va a hacer. A veces nosotros ni siquiera podemos llegar a entender o comprender cómo Dios acomoda las circunstancias, las situaciones de la vida, cómo va orquestando todo. No lo entendemos, pero Dios lo hace. Dios lo hace. Y es lo que dice aquí. Ese hombre siembra y la semilla brota y crece, pero él no sabe. No sabe cómo sucede esto. No sabe. Hermanos, lo que sí sabemos es que el creador de todo, aún de la vida misma, de la vida, es el que se encarga de hacer ese trabajo. Es Dios. No sabemos, hermanos, por ejemplo, cómo hay vida en una semilla. Usted puede agarrar la bolita, se come una naranja y se saca la semilla de la boca. Esa semilla tiene vida. Y uno puede ver una simple bolita, tiene vida. ¿Sí? Pero puede tomar tal vez una piedrita ahí de la calle, muy similar, muy parecida a la semilla, pero usted sabe que esta está muerta. Y esa piedrita la puede sembrar en una maceta y la puede regar y le puede poner vitaminas y la puede poner al sol y puede hacer todo lo que usted quiera, pero no tiene vida. Nunca va a producir nada, nunca va a brotar nada de esa piedrita. Pero de esa semilla es diferente. Esa semilla tiene vida, vida. ¿Cómo Dios puso vida en esa semilla? ¿Quién sabe? ¿Sí? La semilla va a brotar, va a crecer. No sabemos cómo Dios hace esto, pero Dios lo hace.
Dios lo hace. ¿Sí? Solo sabemos, hermanos, que va a acontecer. Solo sabemos que si ponemos esa semilla en la tierra, hermanos, algo va a salir. Que si la cuidamos, que si la regamos, la cultivamos, hermanos, va a crecer. ¿Sí? ¿Cómo va a suceder? No lo sabemos. Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. Todo sucede, hermanos, por la infinita sabiduría y poder de Dios para obrar en el crecimiento de toda planta. ¿Cómo explicar la vida, por ejemplo? ¿Cómo explicar? ¿Cómo un científico puede explicar la vida en una semilla? ¿Cómo puede explicar la vida en una persona? ¿Cómo puede explicar la vida en todo este mundo? No hay manera de explicarla. Es un misterio. Pero sabemos, hermanos, que la semilla crecerá porque Dios ha puesto vida en su naturaleza. Por eso. Y es lo único que podemos nosotros saber. Y no nos interesa o no, ¿cómo les diré? No es lo importante el saber, el indagar, el escarbar, el escudriñar cómo es que hay vida en la semilla. Lo importante es que sepamos que hay vida y que hay que ponerla en la tierra. Eso es lo importante. Y así es el mensaje del Evangelio. ¿Sí? El mensaje del Evangelio, dice Pablo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cómo puede trabajar el Evangelio? Poniéndolo en el corazón de la persona, nada más. Pero es que, hermano, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el proceso? ¿Cómo va a ir evolucionando? No se preocupe. Usted simplemente confía en Dios. Confía en Dios. Como dijo el escritor a los hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es lo único que sabemos. ¿Cómo es viva y eficaz? Hermanos, Dios así la creó con esa naturaleza. Hay muchas cosas, hermanos, en este mundo que ignoramos, que desconocemos, que son una incógnita para el hombre, pero sabemos que suceden. En Eclesiastés capítulo 11, versículo 5, dice así la palabra de Dios: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Cuáles son los caminos del viento? ¿Hay caminos para el viento? Sí los hay, dice la Biblia. ¿Y cuáles son? ¿Usted los conoce? No los conozco, pero hay. Cuando la mujer está encinta, está embarazada, ¿cómo pueden producirse huesos adentro de ella? ¿Cómo? No lo sabemos. Pero sucede. Y dice la palabra de Dios, dice Salomón, así de la misma manera tú ignoras la obra de Dios. Tú no sabes cómo Dios va a obrar. Sí. Pero Él es capaz de hacer todas las cosas. Todo. Si la obra de Dios, hermanos, es un misterio en cuanto a los asuntos del mundo, en cuanto a los caminos del aire, en cuanto a cómo se forman huesos en el vientre de una mujer, en cuanto a cómo una semilla puede ser capaz, simplemente al ponerla en contacto con la tierra, el brotar y el dar vida. Hermanos, ¿cuánto más en lo referente a nuestra alma? ¿Cuánto más en lo referente a nuestra salvación? ¿Cómo el Evangelio puede ser capaz de trabajar en el corazón de una persona? ¿Cómo es capaz de germinar? ¿Cómo es capaz de crecer? ¿Cómo es capaz de dar fruto? ¿Cómo puede transformar a una persona? Hermanos, ¿cómo puede pasar todo esto? No lo sabemos. No lo sabemos porque ignoramos la obra de Dios. Porque esa no es obra nuestra, es de Dios. Es de Dios. Pero lo que sí no podemos nosotros negar es que esto sucede. Esto, hermanos, va a pasar. Va a pasar. Dios se va a encargar de hacer este trabajo, pero simplemente debemos tener confianza en el Señor en que así sucederá. Por ejemplo, en Isaías capítulo 55, verso 10, dice así: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar,
y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así es la palabra de Dios. No volverá a mí vacía. La palabra de Dios dice, hará lo que yo quiero. Lo que yo quiero. Sí, hermanos, cuán importante es aprender a confiar en el Señor. El apóstol Pedro dice en la primera carta, capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. El hombre, hermanos, dice aquí, es renacido, no de simiente. La palabra simiente significa semilla. ¿Sí? Semilla. Y esa semilla no es corruptible, sino que es incorruptible. Y dice, por la palabra de Dios. Nosotros nacimos por esa semilla, esa simiente, que es la palabra de Dios. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo es que fuimos renacidos por la semilla? ¿Cómo pasó? Dijo Nicodemo, le dijo al Señor, Señor, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Sí. Renacer. ¿Acaso entrará al vientre de su madre y nacerá por segunda vez? No, no es así. No es así como uno renace. Uno renace otra vez por medio de esta simiente incorruptible que es la palabra de Dios. Cada que usted le habla a alguna persona la palabra, cada que usted le enseña a alguien el evangelio, cada que usted, por ejemplo, instruye a un niño, cada que usted da un estudio en la iglesia, hermanos, la palabra de Dios es puesta en el corazón de las personas. La palabra de Dios está siendo sembrada. Y eso es lo importante, eso es lo que nos corresponde, eso es lo que nosotros debemos hacer. Lo demás déjelo en las manos de Dios. Déjalo en las manos del Señor. Él obrará. ¿Cómo lo hará? No sé, yo no sé cómo lo va a hacer el Señor. Tal vez de una forma lo hará con alguien, de otra forma diferente con alguna otra persona. Él va a usar sus medios, sus formas, las circunstancias de la vida de cada uno, pero Él hará la obra que le corresponde. ¿Cuánto tiempo va a tardar, hermanos? ¿Qué medios usará? ¿Cuánto crecerá? Otra vez no lo sabemos. Y si usted me pregunta a mí, yo no sé, porque eso le corresponde a Dios. Como decía, a veces podemos ver que la semilla cae en el corazón de cierta persona y al poco tiempo crece y produce. Otros tardan más. Sí. Algunos otros nunca obedecen. Sí. Cada uno es diferente. Cada persona son diferentes circunstancias. Tiene que ver el que siembra, tiene que ver la tierra y tiene que ver la obra de Dios. Pero ¿qué más nos enseña nuestro Señor Jesucristo en esta lección? En el versículo 28 dice así la palabra, porque de suyo lleva fruto la tierra. ¿Sí? Porque de suyo lleva fruto la tierra. Hermanos, eso es una verdad muy fácil de entender. La tierra, hermanos, va a producir fruto según lo que haya recibido. De repente en la casa por ahí sale sale un arbolito de nogal. Ahí salió. Y ahí va el arbolito. Dice, pues yo no lo sembré. O sea, a veces las ardillas van y lo siembran, ¿verdad? El punto es que la tierra va a producir de la semilla que haya en ella. De esa semilla. Hay temporadas en que empiezan los toritos a salir y se llena la yarda de toritos. ¿Por qué produce toritos? No queremos toritos. Pues es que ahí en la tierra hay semilla de toritos. Sí. Hay temporadas en que salen muchos quelites. Ahí en la casa salen muchos quelites. Se llena todo el patio.
¿Por qué? Porque en la tierra hay semillas de quelites. ¿Sí? De suyo lleva fruto la tierra. Así es la tierra, hermanos. Tarde que temprano se manifiesta todo lo que ha encontrado cabida en ella. Cabida en ella. Sea bueno, sea malo. Quisiéramos que la tierra produjera siempre cosas buenas. ¿Sí? Buenos frutos, buenas hortalizas. Que no salieran hierbas malas, que no hubiera espinas, que no hubiera nada de esas cosas. Pero la tierra va a producir lo que ha encontrado cabida en ella. Sea bueno o sea malo. Sí. Sea bueno o sea malo. Al tiempo, hermanos, lo que predomine en su corazón será manifestado por sus frutos. A veces hay semillas de cosas buenas en la tierra, pero también hay semillas de cosas malas. Y tristemente muchas veces lo malo va a predominar en ese campo, en esa tierra. Y muchas veces, hermanos, puede caer la semilla del evangelio en el corazón de una persona, pero también ese corazón ha dado cabida a cosas malas. Y tarde que temprano, otra vez todo saldrá a la luz. Tarde que temprano ese corazón va a producir lo que más predomina en él. Lo bueno o lo malo. Esa es la realidad, es lo que está diciendo el Señor. Dice en Marcos 4:22, dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Todo lo que está en el corazón de una persona. Por eso, hermanos, siempre recomendamos, como dice el libro de los Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si nosotros le damos cabida en nuestro corazón a cosas malas, a malas conversaciones, a malos pensamientos, a ideas equivocadas del mundo, si nosotros le damos cabida en nuestro corazón a los deseos engañosos, hermanos, puede ser que esto predomine sobre lo que sabemos de la palabra de Dios. Y tarde que temprano, eso malo que ha encontrado lugar en nuestro corazón saldrá a la luz y se va a manifestar y va a ser evidente a todos lo que hay en el corazón de la persona. Dice también en Oseas capítulo 8, versículo 7, porque sembraron viento y torbellino segarán. ¿Sí? No van a segar otra cosa. Dijo Pablo a los Gálatas, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Sí? De suyo lleva fruto la tierra. De suyo lleva fruto. Nada, hermanos, nada quedará oculto, nada quedará sepultado, nada quedará escondido bajo tierra. Esa semilla va a producir, va a salir, tarde que temprano. Tarde que temprano, a su debido tiempo, sea bueno, sea malo. Dijo el Señor ahí en Lucas capítulo 6, versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia. Por eso dijo Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, verso 16, dice la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros, porque eso es, hermanos, lo que tenemos que producir. Si es la semilla de la palabra de Dios lo que hay en nuestro corazón, si rebosa de ello, hermanos, todo lo que saldrá de nosotros será bueno, en palabra, en acciones, en pensamientos, en todo sentido, será bueno. Será bueno. Pero si lo que hay en nuestro corazón es malo, tarde que temprano, hermanos, todo será manifestado al exterior. Como esa semilla que está ahí en la tierra, ahí cayó la semilla. Créame, no se va a quedar ahí para siempre esa semilla. Va a brotar,
tarde que temprano va a brotar. Sí, hermanos. Lo que el hombre echa dentro, la tierra lo devuelve. Y lo devuelve cual 30, cual 60 o cual 100 por uno. ¿Sí? Va a producir y producir mucho. ¿Qué fruto llevará su tierra? Es una pregunta muy importante. ¿Qué fruto producirá su corazón, estimado hermano, estimado amigo que nos visita? ¿Qué fruto? Bueno, otra vez, ojalá que lo que abunda en su corazón sea la palabra de Cristo, para que a la postre usted pueda cosechar y cosechar la salvación. Porque de lo contrario, hermanos, nada bueno saldrá de nosotros. Nada bueno. ¿De qué está lleno su corazón? Es una pregunta muy importante. Pero otra cosa que podemos aprender a través de esta parábola es el ciclo de la vida. Dice el Señor Jesucristo en el verso 28, dice primero hierba, luego espiga y después grano lleno de espiga. Primero, luego y después. Hierba, espiga y grano lleno de espiga. Podemos ver que hay un ciclo, podemos ver que hay un proceso aquí. A veces queremos, hermanos, que las cosas se hagan rápido. Inclusive juzgamos muchas veces el éxito por la rapidez con que se haga una cosa. Y ese es un error. El proceso siempre lleva tiempo. Todo proceso por lo general lleva tiempo. Y el ciclo de la vida, hermanos, también lleva tiempo. Dice el Señor, primero es hierba. Una vez que se siembra la semilla, primero, hermanos, el primer paso en ese proceso es que se convierta en hierba. Si brota, germina y ya está ahí la plantita, la hierbita. Nos da mucho gusto, ¿verdad? Cuando ustedes siembran semilla, yo creo que todos hemos sembrado alguna plantita en nuestra casa o nos han regalado alguna semilla para sembrar y la ponemos. Dice el hermano Ricardo, hermano, es que usted tiene dedo verde. Pero, hermanos, yo creo que todos lo hemos hecho y hemos sembrado una semillita. Y nos da mucho gusto cuando al paso de los días, oh, ya nació. Mi esposa sembró unos arbolitos por ahí y brotaron muy bonitos. Y nos da gusto, nos da alegría cuando ya vemos la hierbita que ya reventó la semilla y ya salió de la tierra. Eso es lo primero que pasa, hierba. Espiritualmente, hermanos, podemos decir, la persona empieza a tener interés, empieza a verse en ella cierto interés, cierta transformación, cierto cambio en la actitud hacia las cosas de Dios. Y uno puede darse cuenta cuando la palabra está haciendo su trabajo en el corazón de la persona y como ya ha brotado algo en ella, ya brotó. Aunque sea algo poco, algo mínimo, alguna hierbita pequeña, pero ya podemos notar, percibir un cambio en esa persona. ¿Sí? ¿Tiene esa persona más interés ahora? ¿Tiene esa persona un cambio en su manera de recibir la palabra, en su actitud, cuando se le habla, cuando se le enseña? ¿Cuánto tiempo va a tardar esa semilla en convertirse en una hierbita? ¿Cuánto tiempo va a tardar esa semilla en germinar? Bueno, no lo sabemos con exactitud. Pero una vez que nace esa hierbita, una vez que ya podemos nosotros percibir el interés, el cambio, cierta transformación en la persona a la cual se le ha hablado la palabra de Dios, bueno, tenemos que cuidarla. Hay que cuidarla. Hay que regarla, porque si no le pone su agüita, se seca y se muere. Hay que abonarla. ¿Sí? Si es necesario ponerle un poquito de vitaminas para que se fortalezca. Hay que cuidarla porque de repente vienen los gusanos o vienen las hormigas o salen las malas hierbas y pueden destruir, pueden acabar con esa plantita y hay que cuidarla. Y así es con las personas.
Así es cuando usted le habla a alguien la palabra y tiene la oportunidad de estar conversando con esa persona, y cuando usted ya ve cierto interés y cierto cambio, hay que cuidarla, porque, hermanos, todo se puede echar a perder de la manera que menos esperábamos. Un mal comentario, ¿sí? Un mal ejemplo, algo por ahí, una enseñanza por ahí que escuchó, y algo ya echó a perder su trabajo. Hay que cuidar. Pero una vez que es hierbita, dice el Señor, luego es espiga. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Que esa hierbita va a crecer, y va a crecer, y a su debido tiempo le crecerán las espigas, como en el caso del trigo. Es una hierba y empiezan a brotarle espigas. ¿Y qué quiere decir cuando usted puede ver que ya hay espigas? La espiga es como la flor, ¿verdad? En los árboles. Usted ve el durazno y ve que está lleno de flores, bien bonito. El manzano con sus flores, las peras, los árboles de pera con sus flores. ¿Y qué le está diciendo eso? ¿Qué le está indicando? Ya se está preparando para dar frutos. ¿Sí? Ya va a dar fruto. Muy pronto vamos a estar comiendo manzanas. Muy pronto voy a estar disfrutando un rico durazno, porque ese arbolito que ya creció y ahora está floreciendo. Esa hierbita que ya creció, ya le están saliendo espigas. Es decir, hermanos, hablando en un sentido espiritual, en cuestión de las personas, esa persona se está preparando ya para dar frutos de obediencia. Su interés va creciendo, va aumentando, está siendo mayor cada vez. Su deseo de obedecer a Dios, su necesidad de producir frutos, se puede percibir. Y la espiga crece y va madurando poco a poco esa espiga. ¿Hasta que esa espiga, hermanos, tiene grano? Dijo el Señor. Cuando una espiga, hermanos, ya está llena de grano, muchas veces hasta se dobla del peso que tiene. Esa espiga ahora está produciendo frutos. Sí. Produce frutos. Esa plantita llena de espigas, llenas de grano, representan el buen fruto, representan la obediencia a Dios, representan la vida consagrada, representan el servicio fiel, representan la entrega absoluta de lo mejor de nosotros al servicio a Dios. Lo mejor de nosotros. Es hermoso ver, hermanos, cómo y nos llena de satisfacción cuando usted le habla la palabra de Dios a una persona y usted puede percibir todo ese proceso, todo. Desde el momento en que puso la semilla, la manera en que Dios obró, ¿verdad? De acuerdo a las circunstancias, cómo esa persona fue cada vez demostrando mayor interés en la palabra, en saber más deseoso de conocer, y cómo esa persona se fue preparando y usted percibía, ya está cerca, ya le falta poco, ya me obedece. Y cuando usted lo ve, ¿verdad?, convertirse al Señor, y lo ve siendo sepultado en el bautismo y resucitando una vida nueva, y después lo ve constante en los servicios, lo ve fiel, ya lo ve dirigiendo oraciones, lo ve presidiendo, lo ve predicando. Hermanos, y qué satisfacción tan grande, ¿verdad? ¿Es de un día para otro? No, no es de un día para otro. Es un proceso que lleva tiempo. Pero así es como trabaja la palabra de Dios y así es como obra el Señor. En Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra, ¿sí?, fueron bautizados. La palabra se siembra,
crece y produce fruto. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y después perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fue hierba, después espiga y después grano. Así, hermanos, así es en el reino de Dios. Pero otra cosa que nos dice el Señor en el verso 29 de esta misma parábola, dice: cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque el tiempo de la siega ha llegado. Se mete la hoz. La hoz, hermanos, es un instrumento así como ese, digamos, como un machete, así con esa forma curva, que sirve para cortar las espigas, sirve para cortar el grano. Con una mano es cortado y con la otra es sostenido por el segador, el grano. Bueno, hermanos, amigos, el ciclo de la vida, podemos decir, incluye también la muerte. Hasta en la misma escuela lo enseñan: el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Ese es el ciclo de la vida, dice. Y es verdad. La muerte es parte de este proceso, de este ciclo de vida. Y un día, hermanos, la hoz va a venir. Un día va a venir. Y cuando venga la hoz, vamos a ser cortados de la tierra. Cortados. La muerte llegará, hermanos. Esa es una realidad de la cual no podemos escapar. Cuando el fruto está maduro, dice, enseguida se mete la hoz, porque el tiempo de la siega ha llegado. Una vez que seamos cortados por la muerte, una pregunta importante es: ¿qué será de nosotros? ¿Qué será? Dijo el Señor ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Después que seamos cortados de la tierra, habrá un juicio. Y dijo ahí en Mateo 13, nuestro Señor Jesucristo, verso 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hablando del trigo y la cizaña. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Dos destinos diferentes para cuando, hermanos, seamos cortados de la tierra y venga el juicio de Dios. Algunos serán cortados para echarse al fuego. La cizaña se parece al trigo, pero no es trigo, es cizaña. Y el trigo, dice, será puesto en el granero de Dios. Un día, hermanos, tarde que temprano, como decía, todos vamos a ser cortados de la tierra. La hoz, hermanos, vendrá. ¿Dónde queremos ser puestos? Yo no quiero ser puesto en el fuego. No, hermanos, yo quiero estar con Dios. Yo quiero ir al cielo con el Señor. Yo quiero tener un lugar en las moradas eternas. Ahí en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 10, dice: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quienes todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Sí, hermanos, amigos, el Señor vino a este mundo y vino a sufrir y vino a morir en la cruz. Y todo ese sacrificio que hizo Él era con el propósito de llevar muchos hijos a la gloria. Muchos. Yo quiero ser uno de ellos. Yo no me quiero quedar. Yo no quiero quedar excluidos. Sí. Ojalá, hermanos, que todos tengamos el mismo interés, porque ahorita aquí estamos, ¿verdad? Ahorita estamos produciendo frutos para Dios. O puede ser que estemos produciendo frutos que no sean para Dios, frutos que no sean buenos. Pero independientemente de lo que produzcamos,
independientemente de la clase de grano. Hermanos, un día vendrá la hoz y vamos a ser juzgados por Dios, y entonces, hermanos, recibiremos la recompensa según hayan sido nuestras obras. Mi deseo es que todos anhelemos un día estar en la gloria con el Señor. Y para poder estar ahí, hermanos, es muy importante que todos en esta vida demos frutos de obediencia, que todos en esta vida obedezcamos al Evangelio de Jesucristo y que dediquemos nuestra vida en cuerpo y alma en el servicio fiel a Dios. Producir toda clase de frutos buenos, que es lo que el Señor espera recoger en nosotros. Ojalá que así sea. Gracias, hermanos, por su atención a este mensaje.